ayer, porque ayer ya estaban, que ya nomás vamos a repasar lo último y vamos a empezar el nuevo tema del día de hoy. Según yo vi la programación, vamos bien, ¿verdad? Vamos a tiempo para que vayamos entendiendo todo bien y mejor que que el tiempo esté cabal y que nos quedemos con tiempo y vemos todo muy rápido. Entonces nos quedamos viendo acilglicerol o acilgliceroles. Sabíamos que estábamos aquí, ¿verdad? Ya terminamos ácidos grasos y hablábamos que ¿qué es un acilglicerol? ¿O qué son los acilgliceroles? Es un alcohol más un ácido graso. ¿Es un glicerol más? Ácido graso. Un ácido graso. ¿Cómo se clasifican? Como Mono, si tengo solo un ácido graso, triglicéridos, ¿verdad? ¿Cómo se formaban? ¿Cómo se da esta reacción? Esterificación. Por esterificación. Ahí está. Vamos al siguiente. Y esto fue lo que vimos, ¿verdad? Que solo se iba agregando uno y íbamos a formarlos. Vale. Entonces, luego hablábamos de cómo iban a estar así en el medio ambiente y decíamos que la grasa de origen animal iba a estar sólida al medio ambiente, iban a ser ácidos grasos saturados y los vegetales iban a estar líquidos al medio ambiente y iban a ser grasos insaturados. Quiere decir que los acilgliceroles pueden tener de un solo tipo que les llamábamos simples, o podían tener saturados e insaturados que los llamábamos mixtos, ¿verdad? Ahí estamos, muy bien. Y vimos esto, ¿verdad? Cuando ustedes ya querían irse. Esto solo lo mencioné, pero lo voy a explicar bien la otra semana. Porque se dan cuenta que todos los temas van relacionados. Regresamos a los primeros conceptos de saturado, insaturado y lo volvemos a aplicar. Entonces, esto solo es como que para que lo entendamos, pero vamos a volverlo a ver bien la siguiente semana. Entonces decíamos que en la dieta entraba un triacilglicerol y cuando llega al intestino delgado, ahí se une el conducto biliar. Lo van a aprender en la fisio, en la nato, cómo se llaman esos conductos. Entonces llevamos intestino. Sabemos que por la característica de tenemos que agregar una enzima y va a suceder, agrego una enzima y agua y va a suceder una Hidrólisis. Muy bien, una hidrólisis enzimática. Pasa al intestino y va a estar en un medio líquido. Entonces por eso tengo que rodearlo con las sales biliares. Y con la lipasa venimos y quitamos, ¿verdad?, los ácidos grasos. Cuando llegamos al intestino, eso no nos puede quedar en la luz intestinal, sino tengo que meterlo al torrente sanguíneo. Sabíamos que iba a entrar en el enterocito y se iba a separar, ¿verdad?, las sales biliares, y luego sí entraba sangre, iba al hígado y después iba a llegar a corazón y de corazón pasa al tronco torácico derecho y pasa al linfa, ¿verdad? Entonces, yo solo voy a preguntar, como si preguntara, tal vez que expliquen cómo los triglicéridos pasan hasta el linfa, ustedes pueden hacer el dibujito y eso. Sí lo preguntara, ¿verdad? No se sabe. Y decíamos que la importancia era que iba a formar almohadillas plantares. Bueno, ¿estamos ahí? Entonces el siguiente tema van a ser ceras, que es algo bien fácil. Entonces las ceras o céridos, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a encontrarlos en la miel y en las glándulas sebáceas, en las que están en oídos, piel y pelo. La función es protección y la siguiente función de las ceras en el cuerpo va a ser, en el caso del pelo, darle el brillo. Cuando llega un paciente y nosotros hacemos un examen clínico, tenemos que fijarnos cómo llega el pelo. Porque ¿qué pasa? Eso se llama pelo hirsuto. Si el pelo no tiene el color adecuado, si no está bien hidratado, eso nos está diciendo que hay un problema en la alimentación del paciente. ¿Por qué? Porque la grasa va a servir, porque nos dice, ¿verdad?, que hay buena cantidad de grasa, hay buen metabolismo hormonal, porque la presencia de lípidos del cuerpo nos dice muchas cosas, ¿verdad? Nos dice que las vitaminas liposolubles se pueden mover bien, que hay buen almacenamiento. ¿Qué más nos dice una buena cantidad de grasa en el cuerpo del paciente? ¿Qué más hemos visto? Que su funcionamiento cerebral está bien. Muy bien, que el funcionamiento cerebral está bien. Por eso se dan cuenta que a veces en los exámenes, cuando no desayunan, y en eso al examen, pensamos más lento. Por eso nunca vengan sin comer al examen, porque el cuerpo necesita glucosa disponible ya para pensar en lo que va, agarra un lípido, lo descompone, lo vuelve glucosa. Para eso ya se terminó el examen. Entonces, es una
una fuente de energía de reserva, ¿verdad? No del momento, no para utilizarla ya, es de reserva. Si no tengo, la voy a utilizar. Bueno, vamos a la siguiente. Doctora, ¿Sí? ¿dónde digo que se encuentran las ceras? Las ceras prácticamente solo están en las glándulas sebáceas. Bueno, entonces estamos ahí, ¿verdad? Esa es la clasificación. Ya todos entendemos las tres anteriores, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de las ceras? Entonces, las ceras primero hacen que le dan la característica de ser insolubles en agua, y esta función es muy importante en las ceras porque la hace impermeable. Entonces, las aves tienen la glándula uropigial. La glándula uropigial es una glándula sebácea que produce ceras, y es lo que las aves se colocan en las plumas para ser impermeables, ¿verdad? Realmente solo esa es la aplicación. Vamos, entonces ya para terminar, ¿cómo es que se producen? Entonces yo tengo un alcohol y un ácido. ¿Cómo se llama esa reacción? Esterificación. También vimos esterificación para formar ¿qué? Jabón. ¿Qué más? Radicales libres. Glicerina. O sea, venimos nosotros y aquí estamos. Alcohol, ácido, y tenemos aquí que es la cera. Está fácil, se va a producir agua. Únicamente eso. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar entonces del siguiente tema que nos toca para el día de hoy, que ya es empezar a hablar de lípidos compuestos. ¿Qué dijimos de los lípidos compuestos? Que tenían que estar en una membrana o en una estructura. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Yo tengo aquí un ácido graso, si es recto tiene que ser saturado. Si es torcido tiene que ser insaturado. Bueno, aquí estoy agregando aquí un glicerol, y aquí para abajo ¿qué nombre le daríamos? Si tiene dos. Diacilglicerol, y es mixto. O también se puede. Pero yo le estoy agregando aquí, miren, un grupo fosfato, ¿verdad? Y le estoy agregando aquí una base nitrógena, aquí nitrógeno. Entonces eso ya me va a formar otro compuesto. Pero llevo lo mismo que estoy viendo, un graso saturado, un insaturado, los uno con un glicerol, ya eso ya lo vimos. Después hoy le voy a agregar otros compuestos. Pero miren, tal vez ahí ha habido un error los años pasados, porque viendo el cronograma me di cuenta que aquí en medio de la clasificación se mete otra clasificación. La clasificación que estamos dando es una clasificación de saponificación, como los clasifique así. Pero de repente en la programación aparece una clasificación extra, así como metida de la nada. Vale, entonces como que ustedes están así en un grupo de platicar y no quieren que nadie haga, y de repente llega otro a pararse. Todo el mundo, sí. Así es esto. Traemos una clasificación, y de repente se mete otra. Vamos a hablar de eso. Vale. Entonces ustedes venían viendo aquí todo, y luego viene esta clasificación. Ya, Carlita, gracias. Aquí miren, fosfolípidos. Fosfolípidos no pertenecen, tienen ahí su esquema del oficio. Sáquenla y van a ver. Van a ver que en su esquema no aparece fosfolípidos en ningún lado. Nadie lo voy a sacar. Bueno, la vamos a llevar. Ay. Entonces miren, ustedes tienen ahí toda su clasificación, dice compuestos, y están estos tres, ¿verdad? Y aquí después están estos abajo, y aquí está la otra clasificación. Si se dan cuenta, si ustedes leen toda esa clasificación, en ningún lado dice fosfolípidos, o dice en algún lado. Entonces, fosfolípidos no pertenece como que a ninguna de la clasificación, porque es otra clasificación para clasificarlos de otra forma, pero de alguna forma en la programación está ahí metido. Entonces, fosfolípidos no tienen nada que ver con compuestos de membrana. Sí son compuestos y sí son de membrana, pero cuando yo hablo de fosfolípidos voy a estar hablando de glicerofosfolípidos. Entonces yo tenía aquí un
tenía un ácido saturado, un insaturado, tenía un glicerol y tenía un fosfato, ¿verdad? Entonces eso era un glicerofosfolípido, o sea, es un fosfolípido. Y también voy a dar mañana esfingolípidos. Entonces los fosfolípidos no están en la clasificación, ¿sí entendemos? Es una clasificación aparte, que es de otro tipo de clasificación. Pero lo vamos a ver, ¿sí? Todo está claro, para todos está claro. Entonces ahora voy a hablar de fosfolípidos, entonces voy a hablar de estos dos, ¿sí? Después voy a regresar a la clasificación. Entonces, fosfolípidos. Los fosfolípidos son aquellos lípidos que tienen que tener ácido fosfórico. Entonces, si un lípido tiene ácido fosfórico, tiene que ser un fosfolípido. Yo después puedo decir por la otra clasificación quién es, ¿verdad? Se derivan de fosfatos de ácidos grasos, o sea que tengo que tener un ácido graso, un glicerol y un fosfato. Vamos a tener que ese fosfato es un elemento esencial para la vida, o sea, nuestros pacientes tienen que estar consumiendo fósforo, debe haber fósforo, si no, no se pueden formar estos elementos. Los fosfolípidos, ustedes saben que son los ácidos grasos que están en la membrana, pero unos van a estar para adentro, otros van a estar para afuera en diferente posición. Y sabemos que hay dos principales, que son los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. Bueno, regresemos al anterior, Carly. Sé que estoy diciendo que los fosfolípidos son estos dos, ¿verdad? Si yo digo, ¿a quién pertenece? Glicerolípidos. Y esto me está hablando de una clasificación específica. ¿Sí se entiende? ¿Todo se entiende? Entonces estamos como que saliéndonos un ratito de la clasificación y luego vamos a regresar. ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Entonces supongamos que en un parcial les ponían ustedes, según la clasificación de los lípidos, los fosfolípidos pertenecen a quién. ¿Y ustedes qué tenían que poner? Es una clasificación diferente. Entonces, esas son las preguntas que tienen malas porque ¿dónde? Si ni siquiera estaban ahí. ¿Estamos ahí claros? Pues si le colocamos que pertenecen a una clasificación. No, yo no voy a poner esas preguntas que ponen no. No, pero... Mejor pregunta lo que me pongan sí. Si me preguntaran en la calle, digo que es... Si te encuentro en la calle no te voy a preguntar eso, te voy a preguntar qué tal estás. Lo más que puedo preguntar es diga las características de los fosfolípidos, quiénes se clasifican como fosfolípidos, que sería que ustedes me dijeran quién, ¿verdad? Ustedes respondan lo que saben. Bueno, vamos, pues hoy sí regresemos, es que eso quiero que quede bien claro. Entonces, miren, tengo aquí un ácido fosfórico, ¿verdad? Ácido fosfórico es lo mismo que decir un fosfato. Es lo mismo. Ácido fosfórico para ser un fosfolípido. Vamos a la siguiente. Entonces, estamos diciendo que los fosfolípidos van a tener esa característica que van a poder transportar ácidos grasos. ¿Qué es un ácido graso? Lípido más simple. Muy bien. ¿Qué más se puede hacer con ácidos grasos? ¿Qué más sabemos de ellos? Pueden ser esenciales o no. ¿Esenciales o no esenciales? ¿Qué más? Cisotrans, según su isomería, ¿verdad? Geométrica. ¿Qué más? Saturados, insaturados. Saturados, insaturados, dependiendo si tienen o no dobles enlaces de carbono. ¿Qué más sabemos? Monoinsaturado o poliinsaturado. Sí, poliinsaturado, monoinsaturado, dependiendo cuántos números de enlaces tiene. ¿Sí te entendí lo que quiero decir? ¿Qué más? Saponificables. ¿Qué más sabemos? Todo lo que ustedes saben. Simples o compuestos. Simples o compuestos. ¿Qué otra cosa saben de los ácidos grasos? Base de las hormonas. Son base de las hormonas. Anfipáticos. ¿Qué significa anfipático? Que tiene Dos polaridades. Si están libres o en membranas, pero eso me era de lípidos, ¿verdad? Los lípidos están libres o en membranas, porque estamos hablando de ácidos grasos. Bueno, ahí estamos. Entonces dicen que los fosfolípidos sirven para que un ácido graso pueda moverse. Él va a estar libre para que yo lo pueda mover y también para que podamos mover colesterol. Y esto participa en la coagulación sanguínea. ¿Por quién vimos eso? Era una característica de los lípidos. Los lípidos sirven para la coagulación. ¿Por medio de qué compuesto? Muy bien, protombina. Vale. Entonces, miren, lo siguiente es que cuando respiramos, está el árbol respiratorio y la fuerza con que entre el aire, si llegara solo al alveolo, el alveolo colapsa y se rompe.
porque la presión atmosférica no es la misma que la presión interna. Entonces, para poder soportar esa fuerza que lleva el aire, tenemos aquí algo que se llama líquido surfactante. Y este líquido surfactante también ayuda a que las bacterias no se puedan adherir al alveolo. Entonces, este líquido surfactante es un fosfolípido. Entonces, ahí tenemos esa cubierta. ¿Qué va a pasar? Miren, ¿saben qué pasa? Si nace un animal muy joven, o sea, estamos hablando de, si fuera un perro, serían unas 6 semanas, va a morir, porque el líquido surfactante se forma casi al final, ¿verdad? Podríamos decir, se termina la tercera parte de la gestación, empezamos la semana y ahí se produce el líquido. Entonces, si no hay líquido surfactante, ¿qué va a pasar cuando el animal salga y trate de respirar? El alveolo va a colapsar. El líquido, para que el alveolo es como una vejiga, cuando llegue el aire puede expandirse, y lo siguiente es que ninguna bacteria se pueda adherir. Cuando pasen a embriología lo vamos a ver. Debe soportar esa presión. Si no soporta, el animal no va a sobrevivir. Bueno, lo siguiente es que los fosfolípidos le van a dar esta capacidad a la capa bilipídica de estar suspendida en el agua y de tener movimiento, ¿verdad? Que permita moverse aquí, seleccionar qué sustancias estén aquí y seleccionar qué va a pasar aquí. ¿Verdad? Lo siguiente, ustedes ya saben que forma la membrana bilipídica. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, lo de los alveolos. De los alveolos, ¿por qué dijimos que tienen que estar recubiertos de líquido surfactante? Deben cubrir todo, cada alveolito debe estar recubierto. Para evitar que se... O sea, entra el aire y el aire entra a tu cuerpo con mayor presión atmosférica que la que está adentro. Entonces, cuando entra eso, entra con fuerza. Y el alveolo está así y tiene que poder expandirse como que fuera una vejiga. Pero si no tiene líquido surfactante, va a estallar. Entonces, el líquido surfactante sirve para que resista esa presión. Y si en ese aire van bacterias, ese líquido surfactante no va a dejar que se adhieran y puedan entrar al organismo o multiplicarse ahí. ¿Va? Entonces decíamos que un animal que nace muy joven, no al final todavía no se ha formado el líquido surfactante, entonces no va a poder respirar. Cuando ya se produce el líquido surfactante, empieza él a querer respirar, entonces quien decide cuándo nacer es el embrión. Él decide, él decide, voy a nacer, no lo decide la madre. 3 días antes él decide, y decide porque ya hay buena cantidad de líquido surfactante. Entonces empieza el proceso del parto y la madre 3 días después empieza a notar o uno empieza a ver que ya entró en labor de parto. Vamos pues. Entonces estamos aquí. Tenemos estos dos grupos que pertenecen a la clasificación de lípidos compuestos, ¿verdad? Si yo los agarro, pertenecen a la otra clasificación. ¿Estamos claros? Pero también los puedo clasificar como fosfolípidos. Entonces tenemos aquí que son derivados del glicerol, o sea, un fosfolípido tiene que tener un glicerol. Lo siguiente es que va a tener un fosfolípido, o sea, tiene que tener un fosfato. Y este es de importancia para bacterias, plantas y animales. Ya sabemos que esta es la estructura del glicerol. Si yo pongo aquí un ácido graso es un monoacilglicerol y diacilglicerol y triacilglicerol. ¿Estamos? Bueno, para convertirlo en un fosfolípido, a eso le tengo que agregar un fosfato. Tengo que agregarle un fosfato, si no, no es. Bueno, entonces ahora estos, que vamos a ver en un momento, lo que van a tener es que van a tener una esfingolicina. Y eso tiene un glicerol. Bueno, este es abundante en el tejido nervioso. Entonces, las neuronas en esa capa bilipídica, lo que más van a tener son esfingofosfolípidos. Eso es lo que más va a tener una neurona. Toda la médula espinal, el conducto de la médula espinal, va a estar recubierto de esfingofosfolípidos. Entonces, si hay pacientes con anorexia que no quieren comer, ¿ah? A veces son trastornos de comportamiento, muchas cosas. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente estamos alterando el sistema nervioso, sistema hormonal, sistema digestivo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esto? También es importante para la membrana porque va a seleccionar qué puede entrar y qué puede salir. ¿Estamos ahí claros? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, entonces digamos,
Ahora sí. Entonces los fosfolípidos como que era ahí un extra y regresamos al tema que estamos hablando. Entonces tenemos lípidos compuestos, en ahí su hojita. Entonces aquí yo metí ahorita un momento algo extra, pero lo quito para regresar a la clasificación. Entonces en una clasificación estamos hablando de compuestos o de membrana y vamos a hablar de glicolípidos que también pueden clasificarse como fosfolípidos, ¿verdad? Entonces de este no vamos a hablar de gliceroglucolípidos porque no son de importancia en los animales, solo en el ser humano. Entonces los animales no tienen mucha cantidad de estos o casi ni hay presentes. Únicamente vamos a hablar de eso. Entonces si preguntara yo, escriba la clasificación y la importancia de los lípidos compuestos, ustedes ponen estos, no son de importancia en medicina veterinaria, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos. Bueno, entonces estamos hablando que si tiene un glicerol, tiene que tener un fosfato y va a tener únicamente dos ácidos grasos. Entonces estamos diciendo nosotros que traemos nuestro glicerol, ¿verdad? De 3 carbonos. 1, 2, 3. Estos ácidos grasos casi siempre es un saturado y un insaturado, pero pueden ser de los dos tipos. El fosfato, oigan bien, el fosfato o el ácido fosfórico siempre va a estar, que estamos aquí, 1, 2, 3. Entonces miren, aquí está el ácido fosfórico y aquí estoy poniendo yo una X. O sea, el compuesto siguiente se va a unir ahí. El ácido fosfórico se va a unir siempre en el 3. Aquí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? A un diacilglicerol, yo le estoy agregando un ácido fosfórico o un fosfato en el carbono 3, solo en el 3. Bueno, sabemos que estos dos están esterificados, ¿verdad? Entonces, tengo yo aquí un glicerol, le agrego, ¿verdad?, un ácido graso y ese ácido graso está esterificado. Aquí uno y aquí otro. Y en el carbono 3 yo voy a agregar un fosfato o un ácido fosfórico. Aquí. Y después voy a agregar otro compuesto. Estos dos ácidos grasos esterificados más este fosfato se va a llamar ácido fosfatídico. Entonces el ácido fosfatídico, o sea, esto es la base para clasificar, o sea, es la estructura base para clasificar a los glicerofosfolípidos. Entonces yo pongo aquí una estructura, otra estructura, otra estructura, otra, pero este patrón va a ser el mismo. Y este patrón se va a llamar ácido fosfatídico. Y solo el fosfato es ácido fosfórico. Eso lo tengo que tener bien, entender bien la diferencia, porque si ponemos un en falso verdadero y solo cambiamos ácido fosfatídico por ácido fosfórico, solo ahí puede decir si está correcta o incorrecta, ¿verdad? Bueno, entonces todo el compuesto, los dos ácidos grasos esterificados más el fosfato se llama ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico es la base, la estructura, el patrón para poder clasificar a los glicerofosfolípidos. ¿Está claro? ¿O lo volvemos a repetir? Eso es ácido fosfatídico. Todo, ¿va? ¿Estamos? ¿Cómo está formado un ácido fosfatídico? ¿Sí? El ácido fosfórico solo en el tercer carbono va a estar. Solo ahí se puede poner, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante por qué elige cada quien su lugar, ¿verdad? Entonces, debe estar en el 3. Siempre va a estar en el 3, ¿verdad? Porque este carbono tiene la característica de poder agarrarlo, los otros dos no, solo en el 3. Entonces, yo al fósforo ionizado le digo ácido fosfórico. Entonces, si pongo aquí fósforo, da lo mismo, ¿verdad? Al fósforo, ácido fosfórico. Entonces, la base, la estructura para clasificar a los glicerofosfolípidos es el ácido
fosfatídico. Esa es la base para poder clasificar. ¿Cómo está formado el ácido fosfatídico? Ácido fosfórico, Dos ácidos grasos, un glicerol, glicerol y ácido fosfórico. ácido fosfórico. ¿Todo el mundo entiende? O sea que esto tiene tres estructuras. El ácido fosfatídico va a tener a los dos ácidos grasos, va a tener al fosfato o ácido fosfórico y va a tener al glicerol. Esta es la estructura para poder iniciar la clasificación. A estos tres juntos yo le llamo ácido fosfatídico, a ellos tres. ¿Estamos? Bueno, sigamos pues. Entonces ahí está, miren, esto es un y esto es un. Ácido fosfatídico. Ácido fosfórico. ¿Qué pasa con los glicerofosfolípidos? No tienen al tercer ácido graso, sino que agregamos un Ácido fosfórico. fosfato y un compuesto X, que en un momento vamos a hablar quiénes son, ¿verdad? Entonces tiene que tener al grupo, ¿verdad? Al ácido fosfatídico, le vamos a agregar aquí para la clasificación un grupo amino o un aminoalcohol, y esto va a poder clasificarlo en familias. Entonces ahorita vamos a hacer dos cosas. Aquí, donde está la X, para poder clasificarlos, vamos a poder poner un aminoácido o un poliácido. Vale. Entonces, un poliácido es que solo va a tener grupos alcoholo o H, y un amino tiene que tener un nitrógeno. ¿Verdad? Estamos. Entonces, aquí yo pongo carbono 3, fosfato, tengo el ácido fosfatídico, pero luego tengo que clasificarlo. Entonces, si yo puedo agregar un grupo amino, que va a ser un aminoácido, o puedo agregar un poliácido. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Bueno, empecemos con el primero entonces. ¿Todo el mundo entiende esto? Puede unir aquí un amino, alcohol, aminoácido. Aminoalcohol, muy temprano. ¿Estamos todos? ¿Sí? Carbono 3, este es el compuesto apolar, o sea que puede estar en agua, ¿sí o no? No. ¿Y este es el compuesto? Entonces yo puedo decir que estos glicerofosfolípidos son también anfibiosos. Bueno, pasemos al siguiente. Entonces ahí estamos, ¿todo el mundo entiende? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces aquí está nuestro glicerol, 1, 2, 3. Tengo los dos, ¿verdad? Ácidos grasos, y en el 3 tengo al fosfato. Si agrego aquí 1X, entonces ya digo si es un aminoalcohol o un polialcohol. Entonces miren este también. O sea que yo ya podría poner también una estructura así mañana, ¿va? Entonces miren, ahí tengo los dos ácidos grasos. Este es saturado y este es Insaturado. muy bien, insaturado cis. Ahí está el fosfato, y si está esto, entonces ¿en qué clasificación pertenece? Es un aminoalcohol. Aminoalcohol. Bien, está fácil. Hacemos la siguiente. ¿Qué es el queso? Pues miren aquí, tengo dos ácidos grasos, una glicerina y un fosfato, entonces eso ya me dice que todo este grupo es un Ácido fosfatídico. solo aquí Ácido fosfatídico. ácido fosfatídico. ¿En qué clasificación pertenece el ácido fosfatídico de todos los lípidos? Líquido, ¿sí? Glicolípidos. Entonces vengo y le agrego este compuesto. ¿A qué tengo que buscar yo si hay un? Nitrógeno. Aminoalcohol. Entonces es un aminoalcohol. Todos estamos. Si no tuviera nitrógeno, entonces ¿qué decimos? ¿Que es un? Poliácido. Poliácido. Vale. Pero no está difícil. Vamos pues. Entonces vamos a empezar con las primeras familias. Miren, fosfatidil. ¿Por qué fosfatidil? Porque viene el ácido fosfatídico. Entonces aquí vamos a poner a la primera. Entonces, número 1 dice fosfatidil, olina. Entonces estos son fosfatidil, porque vienen del ácido fosfatídico. Pues lo mismo, es exactamente lo mismo. Tengo aquí, ¿cómo se llama esto? Si yo le quito todo aquí. Glicerol. Uno solo puede unir ácidos grasos en el carbono 1 y el carbono 2. Al estar así me dice que está esterificado, ¿verdad?
¿verdad? Y agrego aquí el fosfato únicamente en el carbono. Entonces aparece esto aquí. ¿Quiere decir que son? Ácido fosfatídico. Ácido. Fosfatídico. Son ácido fosfatídico, pero sin esto, ¿verdad? Si agregamos esto, entonces ya son Ácido aminoalcohol. Entonces, miren, esto si tiene aquí una colina, que es la lecitina. ¿Se dieron cuenta cuando nos daba positivo todo a que tenía lípidos? Y tenía carbohidratos, la leche, el que no tenía que dar, el yogur. Si le hiciéramos prueba de lípidos, también nos daría positivo. Porque si ustedes leen, no sé, cuando van al supermercado, leyeran todos los compuestos, que sé que no lo hacen. ¿Les vale? Todo dice lecitina de soya, aditivo lecitina de soya. Entonces a todo le están agregando, ¿verdad? Este compuesto. Bueno, la siguiente familia es que nosotros pongamos, miren, es exactamente lo mismo, que pongamos este compuesto. Entonces va a ser una fosfatidil etanola. Entonces esa sería la segunda familia. ¿Por qué es importante la colina? Porque la colina va a permitir que el glóbulo rojo mantenga su forma de membrana. Para que pueda entrar cualquier compuesto, salir con cualquier compuesto, necesitamos nosotros que la fosfatidilcolina mantenga esa forma del glóbulo rojo. Ahora cuando hablamos de etanolamina, su importancia es en la membrana del tejido cerebral y la médula espinal. Acabo de hablar esto. ¿En dónde lo dije? ¿En lo de? Fosfolípidos. Decíamos que la importancia de los fosfolípidos era porque me rodeaba a la membrana plasmática de las neuronas y también toda la médula espinal. Pero es específicamente esta familia. ¿Estamos todos ahí? Vamos a la siguiente. Son 4. La otra es la serina. Entonces, otra vez, ¿verdad? Tengo aquí, miren, el glicerol. No se hagan equivocar. Entiendan bien la estructura y que la estructura no los asuste. Ustedes ubíquense donde está el glicerol. Entonces, tengo aquí 1, 2 y 3. Entonces, tiene que decir, este es el ácido graso 1, 2, esterificado, y aquí está el fosfato. Este tiene que ser el 3. Aunque me lo pongan al revés. Media vez aquí está el fósforo, este es. Y agrego un nitrógeno, entonces yo lo puedo clasificar. Ahora voy aquí y digo aminoalcohol. Y si yo pongo allí en el nombre, le pongo serina, y ustedes sí me ponen su clasificación, fosfatidil serina, ¿verdad? Y este tiene que ver, porque supongamos que está aquí la membrana lipídica y la fosfatidilserina, como es mi capa, siempre está para adentro. Si esta viene y cambia de lugar, se decide poner en los fosfolípidos de afuera, esto ya le dice a las células fagocíticas del cuerpo, hay que destruirla. Entonces eso inicia la apoptosis o muerte celular programada. Entonces, ¿qué es la programación? ¿Quién dice ya, programémonos para morir? La serina. Que esta cambie de lugar. Quiere decir que ya está perdiendo esa estabilidad y apoptosis. Bueno, entonces miren aquí. Hay gente que pierde la estabilidad. Vamos a ver. Miren este. Con aqueos. ¿Cómo voy a diferenciar? ¿Cómo voy a, ¿sabe quién les recuerda? ¿Cómo voy a diferenciar una fosfatilserina, fosfatilcolina de una fosfatilinositol? Que el inositol es un polialcohol, pero yo los puedo poner aquí uno detrás de otro, que aquí tenemos un grupo alcohol. Cambio aquí. No hay alcohol. Entonces quiere decir que aquí si nosotros miramos lleno un grupo alcohol tras otro, ese es un polialcohol, ¿verdad? Está fácil. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del último que nos falta. Vaya. Entonces ustedes ya saben que este es un enlace que tengo yo aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Glicerol. ¿Qué carbono es este? 2. Y este tiene que ser el Tercero. ¿Cómo se llama esta estructura? Ácido fosfatídico. Fosfatídico, ácido fosfatídico. Si yo le agrego aquí algo, entonces ya empiezo a cambiar de nombre. Entonces miren, el plasma halógeno es que yo voy a agregar aquí un doble enlace. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos saben qué es el vinil o el vinilo?
Es como un tipo Sí. de plástico. Polímero. Ah, es Entonces dice que va a formar un enlace vinil, o sea que tiene un éter. Estos enlaces son éster. O sea, que vamos a tener, o sea, un enlace de éter, va a ser que tengo aquí un carbono, oxígeno, carbono y un doble enlace. ¿Estamos todos claros? Esas son las clasificaciones que hay. Bueno, entonces vamos aquí, ¿verdad? Vinil y es éter. Ah, Cambio, todos estos son enlaces. este. Vaya, entonces vamos todos aquí. Esto lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Vale. Entonces, aquí ya tenemos nosotros varias clasificaciones. En las ceras, ¿qué vimos? ¿Qué era lo importante en las ceras? Protección, ¿Qué son? permeabilidad, La impermeabilidad. ¿Y qué se hacía nada más con las ceras? ¿Solo se? O sea que digamos, la reacción bioquímica de importancia aquí era solo esterificación, ¿verdad? Nada más, lo único que vimos. Bueno, acilgliceroles, ¿qué era la importancia ahí? Primero, ¿qué es un acilglicerol? Es un glicerol Ácido con como una alcohol. ácido graso. Para que se puedan unir, ¿qué pasa? Esterificación. Y vemos que se puede poner 1, 2 y 3 y fin. ¿Verdad? Eso fue todo lo que vimos, ¿o no? Vaya, entonces la clasificación más grande está aquí. Entonces ahora pasamos aquí y aquí estaba como un asterisco. ¿Y ese asterisco qué dice aquí? Fosfolípidos. Fosfolípidos quiere decir que agarra a estos y agarra a estos. ¿Qué era la importancia de los fosfolípidos? Transportan los ácidos grasos. Transportación de ácidos grasos. en la coagulación, En la coagulación, ¿cómo está formado un fosfolípido? ácido fosfórico, Ácido fosfórico, glicerol, alcohol. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí entre un glicerofosfolípido y un fosfolípido? no tiene el Los grupo dos traen glicerol. glicerina. Los dos traen grupo fosfato. Porque son fósforos. Que tiene nitrógeno y alcohol. El compuesto nitrogenado o el alcohol, ¿verdad? Esa es la diferencia, el compuesto nitrogenado o el alcohol. Bueno, entonces, fosfatidilcolina, ¿qué es? La segunda clasificación, amino. Alcohol. Una fosfatidil etanolamina es un Amino. aminoalcohol. La fosfatidilserina es un Amino alcohol. y la fosfatidil inositol es un. Entonces tengo aquí 3, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es su importancia? La colina. La membrana del glóbulo rojo. Para la bio-Q2 no hay que olvidarlo. Fosfatil etanolamina. Importancia, médula espinal y sistema nervioso. Bueno, estas no las vimos, ¿verdad? Que ya se volvió muy larga la clasificación. ¿Cuál es la diferencia con esto? Con estos 4. El grupo amino y el Doble enlace. Doble enlace, llamado enlace. el- Estos son enlaces Vinil. Bueno, esto, ¿cuál es su importancia? ¿O qué dijimos de este? no tiene importancia médica veterinaria. Estamos chicos, ¿sí está claro? Sí, todos. Bueno, no sé si hay otra carita. Ah, bueno. Estamos de acuerdo del mismo. Vaya pues, entonces tengo aquí 2 ácidos grasos, un grupo fosfato. Entonces aquí es un. Si yo le agrego aquí al fosfato una base nitrogenada, ¿esto es un? Amino alcohol. Vale. Entonces miren aquí, si yo cambio un ácido graso, de estos, entonces yo entro a la siguiente clasificación. Por eso decíamos que los fosfolípidos se dividen en estos y en estos. Ambos. ¿Cuál es la diferencia? Solo agregar
un esfingolípido en uno. Entonces tengo un ácido graso y un esfingolípido y eso ya me entra a la siguiente clasificación. ¿Estamos? Mañana vamos a ver esto. Entonces ahí estamos, chicos. Mi cerebro. Gracias. ¿Cómo se llamaba el doble enlace? Pero era PI.